Hola, muy buenos días. Me da mucho gusto venir en esta mañana a compartirles el mensaje de la palabra de Dios. Es un privilegio que tengo de parte del Señor venir a traerles el mensaje del Evangelio. Damos gracias al Señor porque Él sigue supliendo los medios de comunicación necesarios para que la palabra llegue a sus hogares, a pesar de que nosotros estamos encerrados en nuestras casas y estamos atravesando una pandemia, estamos en cuarentena. Aún la palabra de Dios, a pesar de todo eso, la palabra de Dios sigue corriendo porque es nuestro deber que sigamos predicando el Evangelio, y damos gracias al Señor por cada siervo, por cada hermano que está llevando a cabo la gran comisión de hacer discípulos, de predicar el Evangelio. Querido oyente que me está escuchando, me está viendo del otro lado de la pantalla, agradecemos por poder ver estas transmisiones y sin más preámbulos vamos a ir a Dios en oración para que Él sea el guía en esta mañana, para que Él sea el guía de este mensaje. Vamos a orar. Señor, amado Padre, te damos gracias, Señor, te doy gracias porque me permites, me das el privilegio de compartir el mensaje de tu palabra, Señor, el mensaje de buenas noticias que tienes, Señor, para el mundo, para las personas, Señor. Señor, te pedimos que seas tú en esta mañana, Señor, el que hables, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, y que tu palabra llegue a los corazones de las personas, Señor. Hágase tu voluntad, Señor, con el mensaje y no la mía, Señor. Solamente quiero ser, Señor, esa herramienta para tu obra, Padre, y llevar a cabo, Señor, el ministerio, Señor, para predicar tu palabra, Señor. Solo soy un instrumento en tus manos, Señor. Úsame, Señor, según tu voluntad, Señor. Sabemos que es perfecta y agradable, Padre Celestial. Señor, quítame a mí, Señor, este mensaje, si no sé solo tú, Señor, quien hable, Padre Celestial, por medio de mí. Gracias, Señor. Danos sabiduría para llevar a cabo este mensaje, Señor, y en el nombre de Jesús te agradezco, Padre. Amén y amén, Señor. Muy bien, vamos a ir a 2 de Corintios, capítulo 4. Por favor, acompáñenme en 2 de Corintios, capítulo 4. Estaremos viendo los primeros 4 versículos del capítulo. Pablo, a modo de introducción, Pablo viene hablando en el capítulo 3, en el capítulo anterior, sobre el ministerio del antiguo pacto y sobre el ministerio del nuevo pacto. Y él hace un contraste, hace una diferencia de que el antiguo pacto había sido grande en su debido tiempo y había sido grande en cierta manera y fue glorioso en cierta manera. Él compara los dos ministerios del nuevo pacto y del antiguo pacto, y él muestra que el nuevo pacto es aún mucho más glorioso. De manera breve, para repasar, en el capítulo 3, en el versículo 7 dice: y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, dicen: ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque Pablo dice que el antiguo pacto era un ministerio de muerte, porque en cierta manera nos beneficiaba, porque nos mostraba que estábamos en pecado, nos mostraba que necesitábamos a Dios, pero el nuevo pacto fue provista, esa necesidad que teníamos en el antiguo pacto, fue provista por el Cordero de Dios, por Jesucristo, quien vino y murió en la cruz. Y esa es la gloria que tenemos, esa es la esperanza que nos aferramos nosotros los cristianos, en que si morimos, resucitamos. Cristo resucitó de los muertos y esperamos que Dios haga con nosotros eso. Esa es la esperanza que tenemos, la esperanza de la vida eterna. Ese es el contraste que hace Pablo y compara los dos ministerios y podemos ver de manera clara que el ministerio del nuevo pacto que vino a traer Jesucristo es totalmente grandioso, es maravilloso, es puro amor. Sin más preámbulos, vamos a entrar en el capítulo 4, vamos a tratar de profundizar en los primeros 4 versículos de manera breve, pero realmente fue de bendición para mí, sé que va a ser de bendición para su vida. Vamos a ir estudiando y viendo varias etapas de la vida del apóstol Pablo. Cuando él escribe esta carta a los hermanos de Corintios, podemos ver que esta es una carta muy personal de Pablo, podemos ver que esta carta es muy íntima. Él cuenta, abre su corazón a los hermanos y cuenta relatos que realmente son muy estremecedores quizás, pero
tuvieron su fruto, a su tiempo dieron su fruto, porque Pablo necesitaba atravesar todo eso para llegar hasta donde él llegó, porque de manera personal, después de Jesucristo, en el nuevo pacto, el apóstol Pablo fue el personaje más sobresaliente del Nuevo Testamento, sin lugar a dudas. Vamos a ir analizando los primeros 4 versículos, los vamos a leer y vamos a ir entendiendo de manera clara. Dice 2 Corintios 4, versículo 1: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, ¿de qué ministerio está hablando Pablo? Está hablando del ministerio del nuevo pacto. Dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio del nuevo pacto, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Dice versículo 4: sin los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Muy bien, vamos a ir analizando versículo por versículo, pero de manera ordenada. Si tiene un apunte, vaya tomando notas sobre lo que vamos a ir analizando en esta mañana. En primer lugar, Pablo sabía que él tenía un ministerio, él no ignoraba ese hecho. Era un hecho de que Pablo tenía el ministerio de predicar la palabra de Dios, tenía el ministerio de ir y llevar a cabo las buenas noticias de que Cristo había resucitado. Él predicaba eso, entonces él no dudaba, él sabía, estaba consciente que tenía un ministerio, pero él sabía que ese ministerio que tenía, que Dios se lo había dado, él no lo había recibido porque él lo mereciese o porque él realmente merecía eso. No, él no lo merecía, al igual que nosotros, pero Pablo sabía que ese ministerio lo había recibido por la misericordia de Dios. Dios, en su completa voluntad, en su plena voluntad, a Dios le plació darle a Pablo el ministerio, ponerlo en el ministerio al igual que nosotros, y Pablo estaba consciente de eso. Pablo no le podía fallar, Pablo no quería fallarle a Dios, porque sabía que era un terrible regalo, un hermoso regalo. Era un hermoso regalo primero de salvarlo, al igual que nosotros, porque por gracia somos salvos, no por alguna obra que nosotros hayamos hecho. Pero Pablo sabía que todo lo que él tenía, hasta donde él había llegado por la pura misericordia de Dios. Pablo había sido un perseguidor de la iglesia. Pablo había sido un gran estudiador, un gran estudioso del Antiguo Testamento. Él conocía mucho, tenía mucho conocimiento, pero él estimaba todo eso por basura, y él sabía que no había sido escogido por Dios porque él sabía todo eso, sino que él sabía que había sido escogido por Dios porque a Dios le complació hacerlo por la pura misericordia de Dios. Y eso nosotros debemos tenerlo en cuenta, debemos tenerlo bien claro a eso, que no merecemos nada. Yo hace poco, en manera personal, me hacía preguntas, estando en un momento difícil, me preguntaba por qué el Señor me había llamado. Y le preguntaba al Señor por qué me había llamado al ministerio, por qué lo había hecho. Y yo pensé, porque quizás sufrí mucho y merecía algo mejor. No merezco nada, porque al estudiar yo esta carta de Pablo y estudiando la vida del apóstol Pablo, me di cuenta que no merecemos nada, que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, nos dio vida cuando estábamos en nuestros delitos y pecados, Efesios 2, del 1 al 2, pero no porque nosotros hicimos algo bueno, sino que porque Él es un Dios de amor, Él es un Dios de gracia, y Él decidió hacerlo. Entonces dice, en orden, Pablo sabía que tenía un ministerio, Pablo sabía que Dios le había encargado algo, Dios le había encargado una misión, Él tenía un propósito. Y en segundo lugar, él sabía que ese ministerio lo había recibido por la pura misericordia de Dios, solamente por la pura misericordia de Dios. Y en tercer lugar, él dice algo increíble, dice: no desmayamos, por lo cual, teniendo nosotros
este ministerio del nuevo pacto, según la misericordia de Dios, no desmayamos. Quiero que deje una marca en 2 Corintios 4, que es nuestro pasaje, nuestra base principal del mensaje de esta mañana, y que me acompañe 2 Timoteo, la segunda carta del apóstol Pablo al joven Timoteo, 2 Timoteo 4, estaremos analizando desde el versículo 9 en adelante, 2 Timoteo 4, 9 en adelante. Pablo le escribe esta carta a Timoteo siendo ya anciano, siendo ya avanzado de edad, pero Pablo no le escribe a Timoteo esta carta desde su casa, no le escribe esta carta pasándola bien. Pablo no le escribe esta carta a Timoteo riéndose, o Pablo no le escribe esta carta a Timoteo, como yo suelo decir, desde Reino Aventura, o desde un lugar mágico. No, Pablo le escribe esta carta a Timoteo siendo él ya anciano y él estando ya preso en Roma, como prisionero en Roma. Pablo había predicado la palabra de Dios hasta que llegó al cierto punto, que llegó hasta el mismo emperador Nerón, hasta las grandes investiduras gubernamentales. Pablo llegó hasta ese cierto punto en Roma. Se encontraba prisionero en Roma, se encontraba en una prisión fría y oscura en Roma, y Pablo en ese momento, en esa situación difícil, exhorta a Timoteo: Timoteo, predica la palabra. Pablo no tenía quizás otro deseo que Timoteo predicara la palabra. Pablo sabía que era necesario que la palabra de Dios, a pesar de que él estaba preso, ya a punto de morir, que la palabra de Dios siga corriendo. Pablo tenía ese deseo, quería eso, y le exhorta a Timoteo que lo haga. Muy bien, dice 2 Timoteo 4, versículo 9: Timoteo, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Dice: solo Lucas está conmigo, toma a Juan Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Dice: a Tíquico lo envié a Éfeso. Había hermanos que se habían ido del apóstol Pablo, del lado del Pablo, y quizás algunos porque habían sido enviados por Pablo, como Tíquico en el versículo 12, que dice que lo había enviado a Éfeso, pero quizás otros hermanos se habían ido de su lado porque Pablo se encontraba ya en peligro de muerte, se encontraba ya en un cierto punto que realmente quizás era complicado andar con Pablo, porque a lo mejor la ligabas vos también, por no decir otra cosa. Pero Pablo está diciendo que todos lo habían desamparado, que solo Lucas estaba con él. Lucas, un gran compañero de milicia, dice: solo Lucas está conmigo. Y como necesitaba hermanos para el ministerio, le dice a Timoteo que cuando él viniese, que trayera con él a Marcos, porque él era muy útil para el ministerio. Dice versículo 13: trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en la casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Sabemos que Pablo estaba preso, hacía mucho frío seguramente, no tenía abrigo, y le está diciendo a Timoteo: Timoteo, tráeme abrigo, trae el capote cuando vengas, por favor, está bajando mucho la temperatura, y también te pido que traigas los libros, que traigas los pergaminos. Pablo quería copias de la palabra de Dios para poder estar fortalecido, para poder estar con ánimo para seguir peleando la batalla de la fe. Dice versículo 14: Alejandro el caldelero me ha causado muchos males, pero el Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Había personas que eran de impedimento para que Pablo predicase la palabra de Dios. Al igual que nosotros hoy en día hay personas que son de tropiezo, quizás para que nosotros no prediquemos la palabra de Dios, para que no hagamos la voluntad de Dios. Y como Pablo amaba a Timoteo, le dice: Timoteo, guárdate de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En el versículo 16 dice algo muy triste, dice: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado. Él deja en claro que ninguna persona estuvo a su lado, ninguno dice estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, pero no les sea tomado en cuenta. Pablo se encontraba en una situación en la cumbre de su vida, donde todos se habían hecho a un lado, donde todos lo habían dejado a un lado. Quizás porque todo iba mal, entonces como las papas quemaban, digamos, todos se alejaron de Pablo.
Pero él, lleno de amor, él sabiendo que era necesario que eso pasara y que Dios estaba con él de una forma llena de amor y llena de gracia dice, no le sea tomado en cuenta, por favor no le sea tomado en cuenta, dice, pero el Señor estuvo a mi lado, Él estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen, así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dice versículo 21, Timoteo procura venir antes del invierno. Timoteo procura venir antes del invierno. Cuando veo la vida del apóstol Pablo, y si vemos la perspectiva con la que Pablo ve las cosas, veremos que realmente Pablo terminó bien, Pablo terminó de una manera triunfante. Pablo terminó bien, a pesar de todas las tribulaciones que aún vamos a ver ahora más adelante, otras tribulaciones que él sufrió durante varias etapas de su vida, Pablo terminó bien, él terminó bien. Él, a pesar de todo lo que él estaba atravesando, él le seguía diciendo a Timoteo, Timoteo, predica la palabra. Vaya conmigo, 2 Corintios, la misma carta donde está el pasaje principal de esta mañana, pero estaremos viendo el capítulo 1, versículo 3 y 8 y 9 y 10. De manera breve también, para ir repasando y para que tengamos un panorama más claro de por qué Pablo escribe lo que escribe, de por qué Pablo le dice lo que le está diciendo a los hermanos y en qué situación él se encontraba y qué lo llevó a él a escribir todo eso. Dice 2 Corintios, capítulo 1, versículo 3, empieza diciendo Pablo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Dice, el cual nos consuela, versículo 4, en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Dice más adelante, versículo 8, hermanos, porque no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Dice, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, dice, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Pablo estaba totalmente convencido, estaba seguro de que él pronto iba a morir, porque ya la persecución sobre él y sobre los hermanos era tan grande que Pablo sabía que estaba a punto de morir. Dice, fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas. Hermano, Dios muchas veces permite que nosotros seamos abrumados de una manera que nuestras fuerzas nos dicen que no podemos y que tenemos ganas de dejar el ministerio, que tenemos ganas de abandonar el lugar donde estamos, que tenemos ganas de irnos del lado de nuestra familia, que quizás no aguante a su esposo, a su esposa, a sus hijos, a su familia, a sus amigos, etcétera, lo que sea. Dios muchas veces permite todo eso para que nos quebrantemos y gritemos, Jesús, te necesito. Y es ahí donde Dios empieza a obrar. Pero Dios necesita ver que nosotros tengamos fe, porque sin fe, hermanos, es imposible. ¿Qué quiero decir con esto? Que no hay ninguna manera que podamos agradar a Dios si no es por la fe. Pero si tenemos fe en que Dios, en ese Dios que nos acompaña en nuestras tribulaciones, en nuestros grandes desafíos que nos ponen, dice, ese Dios dice que resucita a los muertos y el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Aún quien esperamos que nos librará de tan gran muerte. Si Dios fue poderoso y es poderoso, y si Dios nos rescató de nuestra vana manera de vivir, nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿cuánto más no nos ayudará? Porque es necesario que a través de muchas tribulaciones, no dice de pocas, dice, es necesario a través de que muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Muy bien, vaya de manera breve conmigo a la misma carta, pero en el capítulo 11. Pablo relata en este capítulo varios acontecimientos que él tuvo que atravesar, realmente muy duros. El sufrimiento de Pablo como apóstol. Empieza, vamos a leer del versículo 23 hasta el versículo 28 de manera breve. El apóstol Pablo está diciendo, hermanos, son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo.
yo más, dice, en trabajos más abundantes, sin número, en azotes sin números, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como un náufrago en alta mar. En camino muchas veces en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en fríos y en desnudez. Cuando nosotros comparamos nuestra vida cristiana, realmente no se acerca a lo que Pablo sufrió. No se acerca a los sufrimientos, a las tribulaciones que Pablo atravesó. Y esto me llevó a hacer una pregunta a mí muy interesante, que me pregunto a diario, y que también creo que usted debería hacerse, es ¿cómo fue posible que Pablo atravesara tantas tribulaciones, que Pablo atravesara tanto sufrimiento? ¿Cómo puede ser posible que él, a pesar de todo lo que había vivido, él puede decir en el versículo 1 de 2 Corintios 4, no desmayamos? ¿Qué es lo que era, lo que él lo impulsaba a él a salir adelante, a que él cayese y tropezara nuevamente y sufría y tenía golpes, pero él se levantaba y seguía peleando como un buen soldado de Jesucristo? Y entendí que no es por nuestras fuerzas, porque nuestras fuerzas no nos llevan a ningún lado, pero dice algo en el versículo 28. Recuerda que Pablo había recibido el ministerio, él sabía que tenía el ministerio, y lo había recibido por misericordia de Dios, y que él no podía desmayar. Dice, no desmayamos, no quería desmayar. Pero ¿qué fue lo que lo llevó a Pablo a decir no desmayamos? Dice el versículo 28. Y además de otras cosas, incluso hay cosas seguramente de Pablo, de lo que él ha vivido, de lo que él vivió, y no están registradas en las Escrituras. Pero Pablo dice, además de otras cosas, a pesar de que yo he sufrido, dice Pablo, a pesar de que yo he sufrido muchas cosas, no se autovictimizaba obviamente, dice, pero lo que sobre mí se agolpa cada día, y lo que más dolor me causa, lo que más tristeza me causa, es la preocupación por todas las iglesias. La preocupación por todas las iglesias. Si ustedes ven en el versículo 26, anteriormente dice, peligro entre falsos hermanos. Había falsos hermanos que estaban dañando la iglesia. Pablo podía ver el pecado de la iglesia, podía ver cómo el pecado había destruido quizás familias, el ministerio, líderes, etcétera, etcétera. Pablo veía la debilidad espiritual de la iglesia. Pablo sabía que la iglesia necesitaba primero de Jesucristo, pero necesitaba también de él, quien ministrase la palabra de Dios, quien le daba consejos, quien les ayudaba. Pablo fundó varias iglesias, pero Pablo, a pesar de todas las tribulaciones que él sufrió, él tenía amor por los hermanos, tenía amor por la iglesia, y era lo que a él le preocupaba, y lo que quizás uno de los principales propósitos por lo cual él no desmayara. Y esas fuerzas se las daba el Señor. Y Pablo sabía que había recibido el ministerio por misericordia y no le quería fallar a Dios, porque había sido un regalo tan grande para él. Y para nosotros también, cuando nosotros entendemos realmente que debemos amar a nuestros hermanos y la preocupación por las almas, nuestra vida debe empezar a cambiar rotundamente. Pablo cambió. Pablo, él sabía que iba a sufrir mucho. Pablo sabía que cuando él fuera puesto en el ministerio, él sabía ya lo que le esperaba. Cuando Jesús se le encuentra a Saulo, en ese momento se llamaba Saulo, camino a Damasco, Saulo queda ciego por la luz de Cristo, etcétera, etcétera. Luego Jesús se le aparece a Ananías y le dice, Ananías, ve, entra a esta calle, hace esto, por aquello, y encontrarás un hombre llamado Saulo de Tarso, es aquí que él ora. A los momentos, horas capaz de que Pablo había sido encontrado, rescatado por Cristo, Pablo ya se encontraba orando, y le dice Jesucristo a Ananías, ponle tus manos en sus ojos para que él recobre la vista. Él estaba cegado totalmente, y Ananías le dice, en otras palabras, Señor, pero esta persona fue la que causó muchos males en iglesias, lastimó, asesinó a los hermanos, etcétera, etcétera, fue de gran tropiezo.
Y Jesús le dice a Ananías, tranquilo, porque instrumento escogido me es este. Esta es una muy buena herramienta, que yo he escogido. Esta es buena madera. Y yo le voy a mostrar cuánto le es necesario sufrir por mi nombre. Pablo sabía que él iba a sufrir, pero él, como un soldado, ¿verdad? Uno que se alista al ejército, sabe que puede ir a la guerra en cualquier momento, sabe que puede estar en un tiroteo en cualquier momento, pero él sabe que tiene responsabilidades y él no puede estar en medio de la batalla y sacarse el casco, dejar su fusil a un lado y empezar a quejarse de que ya no quiere seguir, de que ya lo han lastimado, de que todos son unos hipócritas, de que esto y que lo otro. ¿Por qué? Porque si hace eso es un blanco fácil para el enemigo. Y el enemigo quiere que nos debilitemos, quiere que tiremos la toalla ante la primer tribulación, ante el primer problema. Satanás quiere que nos desanimemos. Y mire, puede desanimarse, yo me desanimo, se puede desanimar porque es algo inherente del ser humano, pero que el desánimo no le dure más de 24 horas. No demos lugar al diablo. No demos lugar al diablo. Pablo era un hombre muy preparado, había sido entrenado por el mejor de los mejores, por Gamaliel, por los principales judíos de su época, pero él estimaba todo eso por basura, él había cambiado. Él dio un giro de 180 grados, cambió su rumbo, cambió su dirección, y no le vengo a predicar de Pablo, le vengo a hablar, a enseñar, a presentarles a esa persona, a ese ser que cambió la vida de Pablo, que cambió mi vida y la de muchos hermanos en la fe, y que nos puso en el ministerio, nos dio consuelo, nos limpió de nuestros pecados, nos salvó y nos da la fuerza a diario, porque la vida de un cristiano no es un mundo de color de rosas. Las personas piensan que la vida de un pastor, la vida de un predicador, de un líder, es todo bien, es todo risa, felicidad, y no. Quizás usted ve a un pastor predicando y usted no sabe lo que él oculta detrás, no sabe si lleva una carga, un peso. Por eso es importante orar por ellos, velar por nuestros pastores, orar por ellos, por los líderes, por las iglesias. Pablo no desmayó, él terminó bien. Él le dice a Timoteo, en 2 de Timoteo 4, versículo 6, Timoteo, he peleado la buena batalla, yo he acabado la carrera. He peleado bien, dice Pablo, he guardado la fe. Porque la vida cristiana, hermano, no se trata de cómo comienza, se trata de cómo terminamos. Y vemos que Pablo se encontraba preparado. Pablo se encontraba a punto de morir. Dicen los historiadores que Pablo fue decapitado. Quizás cuando le escribe Timoteo, una hacha estaba a punto de brillar a la luz del sol para separar su cabeza de su cuerpo. Pero Pablo no se encontraba quejándose, ni diciendo, ay, ya nadie me quiere y todos se fueron a un lado, me dejaron de lado, me abandonaron, estoy solo. No. Pablo se encontraba preparado. Pablo sabía lo que le esperaba. Pero él sabía que a pesar de que él iba a morir, al segundo de los segundos se iba a encontrar con aquel que lo había creado, con aquel que lo había llamado, con aquel que lo había salvado y con aquel que le había dado las fuerzas para pelear hasta el último día. Porque Pablo no solamente peleaba quizás una guerra espiritual tremenda, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, ¿verdad? Efesios 6:12. Hermano, la lucha con el pecado es diaria. Un ejemplo claro de Pablo: se encontraba ya anciano de edad, a punto de morir, y él seguía batallando con el pecado. Y el pecado, vamos a tener 80, 90 años quizás postrado en una cama, y vamos a seguir batallando contra el pecado, porque estamos en un campo minado, estamos en un campo de guerra. Este mundo tenemos valles de sombras y de muertes, no estamos en reino aventura. Muy bien, 2 Corintios 4, vamos a ir analizando el siguiente versículo. En orden, Pablo tenía el ministerio, sabía eso, conocía sus responsabilidades, sabía que el ministerio lo había recibido por la misericordia de Dios, y él dice, no desmayamos. Pero para eso, para no desmayar, él tuvo que renunciar a varias cosas. En el versículo 2 dice, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Estos requerimientos de renunciar a lo oculto y a lo vergonzoso no son condiciones para entrar
o para ser salvos por Dios, ¿verdad? Porque Dios nos da vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados, a pesar de toda la mugre, de toda la basura que nosotros arrastramos y que arrastramos aún. El Señor no ve eso, sino que Él nos salva. Pero Pablo dice, antes bien, dice, yo renuncio a lo oculto y vergonzoso. Quizás a Pablo se lo acusaba de esto, se lo acusaba de aquello, y murmuraban detrás de él, y hacían esto, y hacían aquello. Pero dice Pablo, yo ya no hago más eso que hacía antes, sino que ahora renuncio a lo oculto y a lo vergonzoso. Yo no ando con astucia, dice Pablo, yo no ando haciendo cosas malas, yo estoy sirviendo a Dios de manera correcta. Ojo, no me malinterprete, ¿no? Pablo no estaba diciendo que él era un santo, porque los cristianos no somos santurrones, no nos malinterprete. Procuramos vivir una vida agradable a Dios delante de los ojos de Dios, porque Dios es santo. Pero no quiere decir que no nos vamos a equivocar, pero Pablo está diciendo que él no caminaba de esa manera, o que él peleaba, que él luchaba para no caminar de esa manera. Incluso dice, yo no me he alcanzado a Cristo, no pretendo haberlo alcanzado, sino que prosigo la meta, prosigo el blanco. Él trataba de ser un imitador de Jesucristo. Nosotros debemos imitar a Jesucristo, y Pablo es un buen ejemplo que debemos imitar. Él seguía peleando a diario la batalla de la fe. Y dice algo muy importante, dice, ni adulterando la palabra de Dios. Ni adulterando la palabra de Dios. Pablo conocía mucho, Pablo tenía mucha teología dentro de su cabeza. Tenía mucho, sabía mucho, conocía mucho, había sido entrenado por los principales judíos de su época, él conocía mucho, pero él no adulteraba la palabra de Dios. Él no adulteró la palabra de Dios. Quizás se lo acusaba de falso maestro, quizás se lo acusaba de falso predicador. Mire, antes de juzgar a un hermano o antes de juzgar a alguien, sea consciente de que tiene que hacer algo. Primero, antes de hacerlo, o antes de acusar a alguien de que es esto, esto y esto, procura antes haber orado por lo menos mínimos 3 meses por esa persona, para que Dios obre en su vida. Pero Pablo sabía que él no adulteraba la palabra de Dios. Hermanos, en esta época, siglo XXI, año 2020, hay muchos falsos maestros. No hay que confundir. Por ejemplo, hay personas que son salvas, que son hijos realmente de Dios y que quizás predican algo que nosotros no estamos de acuerdo, o que alguien o usted no está de acuerdo, pero eso no quiere decir que sea él un falso maestro. Simplemente aún no está capacitado, o simplemente aún le falta recorrido, pero eso no quiere decir que sea un falso maestro, sino que Pedro nos exhorta en su segunda carta que vamos a tener falsos maestros que van a enseñar herejías, que van a hacer esto o aquello. Van a introducirse sigilosamente, con astucia, como dice Pablo. Yo no ando con astucia. Se van a sumergir con astucia, pero son lobos rapaces, son espías quizás del infierno. Pero nosotros debemos orar por ellos. Pablo sabía que él no adulteraba la palabra de Dios. Pablo no predicaba para sí mismo. Pablo no predicaba para sí mismo. Lo que él predicaba no era de él. Hermanos, cuando nosotros predicamos algo, o por ahí cuando me dicen algo que está mal o que no está de acuerdo con mi doctrina, lo que yo les digo es, gracias a Cristo, gracias al Señor que no es mi evangelio, gracias a Dios que yo no escribí la Biblia, ni fue inspirada por mí tampoco. Yo solamente trato de serle fiel al mensaje de la palabra de Dios. Somos encargados de decir, bueno, Dios dice así, Dios dice así, pero el que usted lo crea es su problema, no el mío. Es un problema de usted con Dios. Muchos tienen miedo a predicar la palabra de Dios en varios aspectos, o tocar varios puntos para que las personas no se vayan de sus iglesias, de la iglesia. Y eso está mal. Porque si yo estoy leyendo, estoy predicando algo, por ejemplo un caso de inmoralidad, estoy predicando eso, yo no voy a decir o no puedo decir, no, esto no, porque tengo miedo que aquellas personas se ofendan y se vayan. Yo debo predicarlo, obviamente que con amor, con paciencia, con mansedumbre, pero predicarlo al fin y al cabo hay que predicar. Pablo no adulteraba la palabra de Dios, no predicaba por conveniencia, no predicaba lo que le convenía y lo que no. Él predicaba las cosas como eran, las cosas como son. Él predicaba las buenas noticias de que Cristo había resucitado de los muertos,
que algunos no le creían, lo acusaban de falso maestro, de que él andaba con astucia, de que él andaba haciendo cosas vergonzosas, etcétera, etcétera. Pero Pablo estaba tranquilo de que hacía lo correcto. Dice, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pablo sabía que él era un gran testimonio para las personas, porque el cambio que Pablo había hecho en su vida, como Cristo lo había cambiado, ya en sí era un testimonio. Era un testimonio para los demás, de ver cómo una persona que fue perseguidor de la iglesia, asesino, que en su época mataba a los supuestos cristianos herejes, lo veían predicando la palabra de Dios ahora y muchos se dicen, wow. Y por ahí me pongo a pensar de esas personas que miraban a Pablo y decían, pero este no era el que hacía esto, el que mataba, el que perseguía la iglesia, ¿no es este? Mire, como recién con anterioridad le dije, no le vengo a predicar de Pablo, le vengo a predicar de esa persona que cambió la vida de Pablo. Pablo era un hombre muy preparado, tenía títulos, era un hombre muy culto, pero Pablo estaba en el camino incorrecto. Él era un religioso, él era un fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día, como él relata, etcétera, etcétera. Pero él sabía que había cambiado, las personas podían ver que había cambiado, era importante el testimonio de Pablo, y para nosotros es muy importante que tengamos buen testimonio para afuera, para que los demás, no solamente tener buen testimonio dentro de la iglesia, sino afuera de ella, es muy importante, porque las personas van a decir, pero este predica algo y no hace lo que predica, o predica algo, pero mira cómo está, y capaz te dicen, si vos me querés hablar de Dios y me querés predicar, pero te encontrás de esa manera, yo no quiero estar como vos estás. Pero si las personas ven un cambio en nosotros, los vamos a acercar a Cristo y no alejarlos. O incluso al contrario, incluso recibís a Cristo y muchos se van porque es así, te van a aborrecer y se van a ir de tu lado. Pero van a saber que hay algo diferente en vos y van a querer que lo que te pasó a vos le pase a ellos. Y es importante tener un buen testimonio. Primero para con Dios, caminar en integridad, en santidad para con Él. Dice versículo 3, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Ok, dice, está aún encubierto. Pero Pablo sabía que a donde él había ido, ya fuera por tierra, por agua, a donde él había ido, él había predicado el mensaje. Él había llevado a las personas el mensaje del evangelio. Él sabía eso, él tenía la conciencia tranquila. Dice, pero si ese evangelio que yo les prediqué está encubierto, bueno, ya no es mi problema. Es que entre los que se pierden está encubierto, porque entre las personas que son salvas ya no está encubierto el evangelio, porque ellos fueron salvas porque entendieron el mensaje del evangelio. Dice Pablo, ustedes no entienden el evangelio porque el Dios de este siglo, versículo 4, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. Es simplemente por eso. No es porque no creen en el evangelio, no creen en las buenas noticias, porque no hay evidencias suficientes. Evidencias hay muchas evidencias. Pero el evangelio no pasa por evidencias, el evangelio es verdad. Y es nuestro deber, aunque las personas de afuera no crean, aunque nos tilden de intolerantes, de locos, de que solamente predicamos lo que nos conviene, es nuestro deber seguir predicando. Ir por todo el mundo, predicar el evangelio, ser discípulos, bautizados en el nombre del Padre, etcétera, etcétera. Pero es nuestro deber, aunque las personas ya no quieran oír, es ir y predicar el evangelio. No solamente ir a golpear puerta por puerta, que no está mal tampoco. Pero aunque no nos escuchan o no nos quieren escuchar, porque ellos deciden no escucharnos. Como dije, no es por falta de pruebas, porque ellos no quieren, es porque están cegados. Un claro ejemplo es de que cuando Cristo se le aparece a Saulo, dice que se le cayeron como unas escamas de los ojos. O sea, Pablo no veía
no podía entender lo que él hacía. Él pensaba que estaba bien para con Dios, él pensaba que lo que hacía estaba bien para Dios y que estaba en el camino correcto. Pero cuando se le aparece Jesucristo, se le caen esas escamas y él puede ver y puede entender porque el velo es quitado. Cuando Cristo vino y murió en la cruz y resucitó, el velo del templo fue rajado, fue quitado, para que ya podamos entender ese misterio que nos era oculto, algo que no entendíamos, algo que nos parecía locura. Incluso dice 1 Corintios 2:14 que para ellos son locura porque no las pueden entender. Para ellos es un disparate lo que nosotros predicamos. O por ustedes es un disparate quizás lo que predicamos, pero no es nuestro. Mire, yo soy cristiano no porque me conviene, yo soy cristiano porque es verdad, porque Cristo cambia vidas, porque Cristo restaura familias, Cristo restaura personas. Y no es un mundo fácil, el cristianismo no es un camino fácil. Estamos en un territorio situado por el enemigo, manejado por el enemigo, porque Dios lo permite, pero situado por el enemigo al fin, y el mundo entero está bajo el maligno, y las personas ya no quieren directamente escuchar el Evangelio, pero tienen la necesidad de escuchar el Evangelio de Dios. Y es importante seguir llevando, aún en este tiempo difícil que estamos viviendo como sociedad, es cuando las personas más necesitan escuchar el Evangelio. Y estas son las buenas noticias que tiene usted, que tuve yo y que las acepté, porque me di cuenta que lo que Cristo hizo en mi vida, nadie lo iba a hacer. No podemos ser salvos por nuestras fuerzas, sino por la pura misericordia que hemos recibido, como dice Pablo. Y eso va a hacer que no desmayemos. Puede desmayar, puede quedar en la mitad del camino, pero el Evangelio, dice Pablo, está encubierto para los que se pierden. Pero aún así van a haber personas que van a ser salvas, y es nuestro deber ir predicar y hacer discípulos y discipular a las personas y venir a la palabra de Dios y entender que nos encontramos realmente ya en los últimos tiempos. Ya Cristo viene por nosotros. En conclusión, Pablo no desmayó. Como dije antes, no es como comenzamos la vida cristiana, no es como comienza. Uno puede arrancar bien y predicando y fundando iglesias y alcanzando a las personas para Cristo. No es cómo empezamos, sino cómo terminamos. Debemos estar preparados. ¿Usted está preparado? Porque puede morir mañana, puede morir hoy. Y muchos quizás es la última vez que Dios les habla. Muchos quizás es la última vez que escuchen el mensaje del Evangelio. Pero dice la Biblia, prepárate para encontrarte con tu Creador. Y Pablo se encontraba preparado. Pablo no tiró la toalla. Y Pablo vinieron sacudones y sacudieron la vida de Pablo. Y nosotros también sufrimos muchas tribulaciones, etcétera, etcétera. Pero es importante aferrarnos a Dios y confiar en Él, que lo que Él hace está bien. Porque dice Isaías que sus pensamientos no son los nuestros, sus planes no son los nuestros. Son mayores, son más altos, nosotros no podemos entender. Y las personas, al ver tanto sufrimiento, piensan que Dios no existe o que Dios es egoísta por no ayudar a esas personas. Los pensamientos de Dios no son los nuestros. Dice la Biblia, porque los pensamientos para con ustedes son pensamientos de paz, para bien. Y aunque las personas rechacen el mensaje del Evangelio y crean lo que le estamos diciendo, que es mentira, que es locura, porque para ellos es locura, o entre los que se pierden es una locura, para nosotros es poder de Dios. Pablo fue llamado al ministerio a servir a Cristo. Nosotros en primer lugar debemos servir a Cristo, debemos servir a Dios y amar a Dios con todas nuestras fuerzas. Debemos darle la gloria a Él. Debemos confiar que lo que Él hace es correcto, a pesar de que no nos guste, o a pesar de todas las pruebas que vengan. No vivimos en Disneylandia, no vivimos en Reino Aventura. Vivimos en un mundo cruel, vivimos en un mundo lleno de pecado.
a un grado de inmoralidad increíble. Las personas ya se están deteriorando moralmente. Tecnológicamente han avanzado, sí, el mundo sí, pero moralmente ha caído a lo más profundo. Pablo no desmayó, él no quiso desmayar. Él tenía pasión por las almas, tenía amor por el ministerio que Dios le había dado. Vamos a orar. Amado Dios, te doy gracias, Señor, por darnos estos fundamentos, Señor, quizás básicos, pero fundamentales al fin, Señor. Gracias por la vida, por el gran ejemplo que tú nos diste, Señor, del apóstol Pablo, Padre, que él no desmayó, Señor. Y eso nos da la esperanza de que tú fortaleciste a él y que nos fortaleces a nosotros, Señor. Y que tú cambiaste su vida y que lo llamaste al ministerio para predicar tu palabra, para alcanzar a las personas, Padre. Señor, gracias por el mensaje de esta mañana. Señor, es de tremenda bendición para mí y para los demás seguramente que también. Obra en sus vidas, Señor, para que este mensaje llegue de manera correcta. Saca todo estorbo de medio, Señor. Que tu palabra, Señor, no llegue vacía a ti. Nunca lo hace, Señor. Que las personas entiendan que te necesitan a ti, Señor. Pero que entiendan también que no es una vida fácil. La vida del cristiano no es fácil. Y gracias por hacernos entender a diario. Y a pesar de las tribulaciones, tú nos das el consuelo, Señor. Por eso te damos las gracias infinitamente. Bendice a las personas, Señor. Te pedimos por el mundo, por el país, Señor, por los presidentes de todo el mundo, diputados, senadores, Señor, para que tú abras su entendimiento, para que se le quite ese velo de los ojos, Señor, y puedan entender, Padre, que tú los amas, a las personas que tú las amas, Señor, que tú las amas, que lo que estamos viviendo, Señor, es para nuestro bien y que tú lo permites porque tus planes son perfectos, Padre. Señor, te pedimos que bendigas a las personas, que bendigas a los hermanos y que podamos reunirnos nuevamente, Señor, presencialmente. Y gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque ella es viva y eficaz, Señor, más cortante que espada de dos filos. Te damos gracias, Señor, por esto. En el bendito nombre de Jesucristo, Señor. Amén y amén, Señor. Muchísimas gracias.